partícipe, en esta ocasión con un tema de búsqueda bibliográfica. Muchos ya lo conocen al doctor Diego, que ha estado en alguna oportunidad en Paraná. También quiero darle las gracias a Alejandro Mondino, que es mi jefe, que también está presente cuando salió esta invitación de parte de ustedes. Por ahí, bueno, con Gisela estuvimos un poquito más en contacto. Enseguida hablé con Alejandro, enseguida me dio el ok, lo habló con Diego, enseguida dijo sí, ¿para cuándo? Listo. Así que bueno, muchas gracias a la Sociedad de Pediatría por invitarme, gracias Diego, gracias Alejandro por el apoyo que me dan en la línea. Y bueno, como les decía, muchos ya lo conocen a Diego, hemos tenido alguna oportunidad de compartir ya en algunas reiteradas oportunidades en Paraná, bueno, andamos en Concepción, Concordia hemos andado, pero puntualmente acá en Paraná ya Diego ha venido, así que bueno, Diego Enrique es el doctor médico pediatra que trabaja con nosotros, así que bueno, le cedo la palabra directamente a Alejandro, no sé si tiene que decir, o Diego, mandarle más, Bueno, no yo hay ningún simplemente problema, agradecerle la y gracias, invitación, gracias. es un gusto poder participar, es un gusto tenerlo a Diego también acá en la pantalla, aunque no lo tengamos en vivo y en directo. Y bueno, que sea una linda charla, gracias por la invitación y gracias a Cristian por haberme invitado, es un gusto participar con Por favor, ustedes. gracias. Bueno, antes de que empiece el doctor, les iba a pedir a todos que pongan bien su nombre y apellido, si se pueden volver a loguear bien, sobre todo los que por ahí no tienen aclarado bien el nombre y apellido, y si no pueden hacerlo, escriban bien su nombre y apellido en el chat, así nosotros después copiamos bien para dar las asistencias, ¿sí? El doctor había pedido si quieren conectar cámaras, así puede ser una charla un poco más dinámica, y sí, mantengan siempre sus micrófonos silenciados. Bueno, doctor, ahí le pasamos la palabra. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a todos, por los que están como el auditorio y los que me han pedido la participación, muchísimas gracias. Ahora en la presentación que vamos a seguir con diapositivas, ahí sí, no tienen problema en desaparecer los videos. A mí me gustaría ver algunas caras en esta colmena de fotos de videos, así que por eso algunos los saludo. Sí, seguramente viendo caras me acordaré de varios, pero bueno, este es todo un desafío de la distancia, ¿no? De los medios digitales, de estar dependiendo de que mi conexión a Wi-Fi sea buena, de que la charla sea habilitada como para dar a distancia. Estoy acostumbrado a darla presencialmente y uno ve las caras, ve las dudas. Acá no voy a tener eso, así que bueno, confiaré en que la charla la sigan y hacerla lo más amena posible. A mí me gustaría iniciar con una votación, porque una de las cosas que tenemos los que damos conferencias es necesidad de conocer quién es el auditorio y algunos aspectos que necesito conocer. Así que si por favor podemos iniciar con la votación, Dora. A ver si podemos verla en pantalla. Acá tengo... Estos baches son divinos. Ahí está. ¿Relanzar la votación, doctor? Sí, por favor. El Relanzarla y relanzamiento visualizar. borrará... ¿Perdón? Sí, perfecto, que se borre. Continuar entonces, ¿desea continuar? Sí, continuar. Sí. Ahí está. Les pido por favor que esto es anónimo, que vayan cada uno desde sus computadoras eligiendo las respuestas de las preguntas. Son 7 preguntas. Vuelvo a decir, son completamente anónimas, pero necesito un poco conocerlos para saber en dónde hacer hincapié con algunos temas. Así que de hecho pueden empezar. Vamos a darle unos minutitos para que puedan elegir.
Por lo pronto yo ya terminé de contestarla y siempre al final ponen enviar. Al final ponen enviar y Dora, más o menos cuando haya cerca de 25 respuestas, podemos finalizar la votación y ponerla en pantalla. ¿Cuántos van contestando, Dora? Por lo que veo, 10. 10. Vamos a darle un tiempito más ahí. Claro, dice Algunos que estén con... 12 de 31, por ejemplo. Está bien. Es A así. ver, 12.71. Algunos me dicen no aparece nada. Algunos no lo han visto. ¿Quién más? Pongan en el chat a ver quién no lo ha podido ver. Listo. A ver, me van poniendo listo. Perfecto. Bien, acá me dice que hay licenciada en nutrición. Esto es en pantalla las respuestas, Dora. Cuando quieras. Finalizar votación Bien. y presentar. ¿Compartir los resultados, doctor? Perfecto. Ahí está. Bueno, entonces estamos. La mayoría no ha presentado trabajo de investigación, algunos tienen de 1 a 5. Bien, seguimos para abajo. Acompáñame para así podemos ir leyendo. La mayoría tiene los consensos de la SAP. Yo estaba seguro que íbamos a elegir esto. La mayoría tiene por curso de posgrado, evidencia científica. A ver, ¿qué porcentaje aproximado de pacientes se le realiza la determinación de hematocrito? Después vamos a ver al final por qué pregunto esto. Pero la mayoría o no lo realiza casi nunca, o del 10 al 50%, y algunos a todos, bien. Su capacidad de lectura es regular en la gran mayoría. ¿Qué porcentaje aproximado de lecturas digitales? Del 50 al 75%. Indudablemente hay mucha juventud en este auditorio. La mayoría no tiene cuenta en PubMed, este es uno de los objetivos de esta charla. Y utiliza historias clínicas electrónicas, la mayoría no. Así que bueno, es un buen inicio, es un auditorio tirando a joven, con no demasiada experiencia en investigación, así que lo muy importante es que me van a tener a mí, yo les voy a dejar un correo electrónico, se van a poder comunicar conmigo para hacerme preguntas, el material lo voy a dejar disponible, así que sin perder tiempo, vamos a ir a compartir una presentación que me va a acompañar. Es una presentación bastante importante en cuanto a número de diapositivas, pero les vuelvo a decir, todo lo que ustedes se pierdan, posteriormente la pueden revisar porque les voy a dejar el material. La charla se llama Búsqueda bibliográfica en medicina y cómo mantenerse actualizado. Es todo un desafío, demasiado ambicioso. De hecho, ustedes saben que esta portada que puse la tengo de hace más de 10 años y esto era un chiste. Y hoy no es un chiste porque si ustedes ven atrás mío, tengo un fondo virtual que es una biblioteca. Entonces hoy no tiene nada de chiste y es una realidad. Entonces fíjense lo dinámica que es la situación que estamos viviendo desde hace años, Isadora, de situaciones novedosas como esta que estamos viviendo ahora. Así que más vigencia esta charla no puede tener. Bien. Un poco mi currículum es para contarles que la parte más importante, espero que sigan mi
mi puntero es que tengo algunas publicaciones realizadas, me atrae mucho la investigación desde que soy residente, y lo he logrado con el tiempo. Pero yo siempre digo que el motor más importante es el interés en los temas, así que en eso vamos a hacer hincapié. Soy miembro de diferentes grupos de la Sociedad Argentina de Pediatría, uno de ellos es el de tecnologías de información y comunicación de la Sociedad de Pediatría. Simulación médica es una situación novedosa de formación del recurso humano. Y pediatra y neonatólogo, obviamente, y revisor de varias revistas nacionales e internacionales. Siempre me gusta esta primera diapositiva, donde muestro dónde es, en cuanto más a menos efectivo, el promedio de tasa de retención. Y ustedes fíjense que el de menos retención de los conceptos son las clases, que en este caso son conferencias, como la que estamos haciendo ahora, pero que si le sumamos un grupo de discusión, y es por eso que al final me gustaría que aquellos que resistan al final de la charla me hagan todas las preguntas que necesiten, quieran y participen de esta forma. De hecho, arrancamos participando con esta votación, le suman 55. A ver, ahí está. Se ha muteado. Quizá un 6% de lo que hoy les vamos a contar a través de estas diapositivas vaya a quedar. Bien, creo, ¿no? Es primero saber hacer una búsqueda de información, reconocer las fuentes de donde yo voy a buscar la información, mantener una lectura crítica de los trabajos científicos y sobre todo entender las bases de la investigación científica. Lo ideal es haber hecho alguna vez una investigación y publicarlo. Someterse a lo que es la crítica de los pares para poder presentar un trabajo científico es algo que todo médico debiera hacer más allá de si es netamente asistencial o no. Bien, para que el proceso sea sistemático debe realizarse un método científico. Entonces, esto surge siempre en la práctica médica, la asistencia. Después de la asistencia va a haber la identificación de un problema que seguramente sea de terapéutica, de diagnóstico, de tratamiento, lo que sea. El tema ese es que una vez que nosotros tenemos ese problema, vamos a tener que hacer una revisión de los conocimientos existentes, y es ahí donde yo tengo esa búsqueda bibliográfica hecha. Quizá tengamos que hacer una formulación de hipótesis u objetivos de trabajo de algo que no se haya resuelto desde la literatura hasta el día de hoy, y ahí generar un protocolo de investigación con un método, que es lo más importante. Y acá dentro del auditorio tengo un médico que me ha dado una frase brillante, que dice que cuando los protocolos se juzguen en base al método, en cambio de los resultados, la situación va a ser una situación novedosa y ganable. Es más importante el método que el resultado, porque el resultado depende de, por ejemplo, la droga que estemos investigando o el método que estemos utilizando. Así que el protocolo, lo más importante es hacer un buen método. ¿Por qué leer literatura científica? Y acá Quino siempre nos da esta mano, porque dice, vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Y yo vi en mi práctica médica dos versiones. De que no lee y cree que con la asistencia alcanza, y cree absolutamente todo lo que le dicen de todos lados. Y muchas veces pueden ser cosas verdaderas y otras veces falsas, y cometer errores con nuestros pacientes. Pero del otro lado es cuando ya uno se quemó con leche, ve una vaca y llora, bueno, ya no cree en nada. Y no creer en nada es evitar que a nuestros pacientes les demos la mejor y más actualizada evidencia científica disponible. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Que tenemos que leer, ser constantes investigadores y lectores, sobre todo los temas que a nosotros nos interesan. ¿Por qué mantenerse actualizado? Porque si no pasa esto, y esto es una publicidad que obviamente estaría bancada por la evidencia científica de ese momento, que a los chicos le daban cerveza, vino, todo lo que sea alcohol, y obviamente lo evitamos. Entonces, ¿por qué mantenerse actualizado? Porque le tenemos que dar la evidencia más nueva, disponible y veraz que tengamos a nuestros pacientes.
Bien, la información, todo lo tenemos que medir. Van a ver que después llega un momento de eso. El 80% de los médicos cambiaron la actitud como resultado de haber accedido a la evidencia. Entonces, sabemos que si le damos material científico validado, van a cambiar. Y van a cambiar en varios aspectos, sobre todo en diagnósticos y en tratamiento, en varios aspectos de la asistencia. Y es por eso que estar tras la verdad y tras la información científica es importante para nuestra asistencia. Algo importante que de hecho hice una pregunta en la encuesta es ¿de qué medio o en qué formato leer? Y esta frase me persigue desde hace muchos años, una frase de un CEO de una compañía tecnológica, dice todo lo que pueda ser digital dejará de ser físico. Y la verdad que de 10 años hacia atrás, cuando yo ponía esta frase, me miraban y decían, claro, y me hacían chistes con todo lo que significaba que hablar de digital en esa época era muy difícil. Pero la realidad es que si uno va a sufrir el leer ahora en el material en digital, va a ser más esclavo del progreso que protagonistas del cambio. Y va a ser raro imprimir papel, así que yo vi que bastantes de ustedes leen hasta muchos completamente en digital. Es un ejercicio que lo someto a que aquel que no lo hace, que lo haga. ¿Por qué medir? ¿Por qué medir las cosas? Porque Bunge nos dijo que las decisiones por primeras impresiones no son confiables. Hasta yo diría en el amor. No veo cara riendo, pero yo diría el amor a primera vista, algunos de nosotros podemos decir que no. La realidad es estratificada y los sentidos solo pueden captar algunos aspectos de las capas superiores. Y es por eso que los sentidos fallan. ¿Y cómo fallan? Por ejemplo, si vemos esto seguramente lo han visto ustedes, pero nosotros preguntamos, ¿cuál es el gris más oscuro o el gris más claro? Y nosotros decíamos el gris de arriba, pero cuando cambiábamos, veíamos que sacándonos ese problema visual que teníamos, en realidad los dos eran igual de grises. Lo mismo con estos monstruos. Parece que al de adelante fuera más chico, pero en realidad son exactamente el mismo tamaño. Y es producto que nuestros sentidos nos hacen fallar. Y es por eso que debemos medir, debemos asistirnos con medidas estadísticas. ¿Cuáles son las bases que sustentan nuestras acciones médicas? Y acá también les he preguntado en las votaciones. Lo ideal es basarse en evidencia científica publicada, escrita, porque es lo que me va a sostener ante algún problema que venga de alguna acción médica tomada por nosotros. Más que nada en ese sentido, es lo que nos sustenta. Y sin embargo, uno ve en la asistencia gente que se basa en la experiencia. La experiencia es la más débil de las expresiones científicas que van a ver. En la forma de comunicar de algún investigador o científico o pseudocientífico que hable muy bien y nos quiera convencer, un líder de opinión o los comentarios en un foro. Todo lo que no deje evidencia escrita, yo diría que la escuchemos, la tengamos en cuenta, pero nos apeguemos mucho a lo que está escrito. Las fuentes de información son varias. Hay, por ejemplo, bases de datos electrónicas, nos vamos a ir metiendo en esto, biblioteca de Cochrane, Medline, Lilacs. Google van a ver, es una muy buena herramienta científica, si lo utilizo de una forma. Las comunicaciones personales a través de blogs, presentaciones en congresos. Esto es lo que uno discute a veces. Uno ve que hay cientos de trabajos publicados en trabajos libres, en congresos, pero muy pocos llegan a revistas científicas. Por el hecho de que es muy difícil publicar, pero yo vuelvo a decir, hay que motivar a la gente que hace los trabajos libres en los congresos, y ese es un motor de la gente que está a cargo de docencia e investigación. Motivar a la gente para que publiquen revistas. Y literatura gris, que es pseudocientífico. La importancia de la información, seguimos. En la práctica clínica surgen, esto es una regla estadística de 0,7 a una pregunta y media por paciente, y la mayoría de las preguntas son orientadas a terapéutica, unas con diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos del otro lado. Entonces, todo lo que está escrito hay que llevarlo a la práctica. Yo diría que es riesgoso y es por eso que no podemos escapar de ponerle un poquito de pensamiento a lo que leemos, y es por eso que vamos a hablar de lectura crítica. La excesiva variabilidad en la práctica clínica. Entonces, si yo escucho un trabajo científico realizado en 100 chicos en India,
quizás lo que les fue bien a ellos, en mis pacientes con una genética distinta, quizá con un ambiente distinto, no le hagan exactamente igual de lo que está publicado en ese archivos indios de pediatría, para darles un ejemplo. Entonces, la variabilidad clínica hay que tenerla en cuenta. Y la excesiva información biomédica, esto que la OMS ha dicho, infoxicación, también nos viene a los médicos. Hay demasiada cantidad científica publicada, buena y mala, y es por eso que tenemos que discernirla. Pero hay yo diría un tópico, que mejor cuanto más evidencia, pero mejor todavía, que mejor cuando mejor evidencia, y vamos a ver que el nivel de evidencia es importante. Los trabajos randomizados, controlados, a doble ciego, metaanálisis, revisiones, no son lo mismo que un trabajo publicado de menor calidad, vamos a decir. Entonces la pregunta es, ¿se puede pesar la evidencia científica? Sí, la verdad que sí. Hay una pirámide que se llama la pirámide de las 6S de Haynes. Habla de cuál es de lo que puede ser discutible hasta lo que podría ser más cercano a la verdad a lo más verosímil con respecto al paciente, ¿no? Desde estudios originales publicados en diferentes bases de datos, los resúmenes de los estudios individuales, a través de, por ejemplo, acá ponen revistas, journals, revisiones sistemáticas, como por ejemplo la biblioteca Cochrane, las sinopsis, o sea, los resúmenes, las revisiones sistemáticas y las guías de práctica clínica. Y es por eso que una de las preguntas que les había hecho es basados en qué fundamos nuestras acciones. Y es muy bueno que nuestras acciones las basemos en guías de práctica clínica, que son entidades científicas que se reúnen a expertos y en base a las publicaciones, revisiones sistemáticas, trabajos bien realizados, generan una guía que es un camino por donde el clínico puede moverse para tratar a su paciente. Pero yo diría que si queremos estar actualizados, en realidad esta pirámide debiera ser al revés. ¿Por qué? Porque lo primero que se actualiza son las revistas, los journals. Y por último, después de toda la reunión de la información, se juntan estas entidades científicas para volver a formular las guías de manejo clínico. Entonces, no nos escapamos de estar en toda esa pirámide siempre revisando artículos. Bien, se sigue pesando un grado de recomendación cuando, por ejemplo, dar agonistas beta 2 para la bronquiolitis. Está basado en qué grado de recomendación. Y esto depende con qué intervenciones, con qué estudios estén basados. Por ejemplo, la mejor es la revisión sistemática de estudios randomizados, controlados y a doble ciego. Eso sería un nivel de evidencia 1A. Donde yo tengo una recomendación basado en este nivel, lo más probable es que sea algo que tengo que sumar a mi asistencia si es que todavía no lo hacía. Y fíjense que la más débil de las evidencias son opiniones de expertos, que tampoco las podemos despreciar porque hay muchos tópicos de la pediatría que no puedo hacer revisiones sistemáticas de trabajos controlados, randomizados, porque son difíciles desde el punto de vista práctico, como por ejemplo las que tengan que ver con reanimación. ¿Por qué? Porque para yo hacer un trabajo randomizado, controlado, lo que tengo que hacer es hacerle firmar a los pacientes consentimientos informados. Y la verdad que imagínense hacer en un paciente que está en paro. Va a ser difícil que me firme un consentimiento. Hay un montón de reglas como para poder resolver esa situación, pero le diría que hay situaciones que son difíciles de llevar a la práctica cuando uno quiere hacer un consentimiento informado real. Bien, inicio la búsqueda bibliográfica. Bien, nos vamos metiendo en este tema que principalmente nos convoca. ¿Y por qué utilizar bibliotecas con motores de búsqueda? Y como siempre digo, yo le digo, estoy rodeado de médicos, obviamente, y le pregunto, pero ¿hiciste la revisión sistemática? ¿Viste la literatura? ¿Viste las bases de datos? ¿Viste PubMed? No, pero no tengo tiempo. Entonces, esto siempre figura el tiempo como una excusa, pero yo diría que el motor de todo en la vida es el interés que tengo en el tema. Si yo la verdad, el tema me interesa lo suficiente, voy a hacerme el tiempo para hacer la revisión de la literatura. Y yo diría que debería ser tan importante asistir pacientes como basar nuestras acciones en evidencia escrita y bien redactada.
Bien, la pregunta clínica. Esta es lo más importante. Punto angular de la charla. La pregunta debe tener relevancia directa con el problema clínico. Trate de frasear. Frasear, ahora vamos a ver alguna regla como para hacer esto. Y lo que hay que hacer es permitir la abstracción de conceptos para transformarlos en palabras clave, keywords. Vamos a ver. Y esto es lo que le llamamos un método, ¿no? Que se llama modelo PICO. Modelo PICO es, por ejemplo, arrancar con paciente, ir a lo que es la intervención, lo que es control, que es el tratamiento, examen, vamos a ver un ejemplo, y el resultado, porque outcome es resultado, vamos a decir en inglés. Pero vamos a ver un ejemplo y acá les va a quedar claro. Dice, si queremos aplicar el modelo PICO a la pregunta, y está buena la pregunta en realidad de la práctica, ¿no? En niños con asma, los corticoides inhalatorios, ¿podrán impactar en el retardo de crecimiento en comparación con la terapia habitual de beta agonistas solamente? Entonces, ¿cómo quedaría con esa regla? Es, en paciente, niños asmáticos. La intervención que estoy tratando de ver es corticoides inhalados. ¿Con qué lo voy a comparar? Con los beta agonistas. Y mi final va a ser retardo de crecimiento. Esas son las palabras que yo voy a tener que incorporar para hacer la búsqueda. Toda pregunta que surja de la clínica, debo frasearla, debo llevarlo a las preguntas clave y ahí es donde me va a ayudar. Esta es una buena regla. Bien, bases de datos. Ustedes saben que del 1800 pongo ahí, si bien tenemos libros de medicina de Egipto, un poquitito más reciente, tomamos del 1800. Y la disponibilidad de información es exponencial. Aumenta la cantidad y duplica la información cada tantos días y esa curva va en directa relación exponencial. Entonces, paralela a esta disponibilidad de información fue la necesidad de organizar la búsqueda. ¿Y por qué? Porque, fíjense, en el 1930 habría un libro por ciudad de una universidad de medicina que escribía su libro y lo daba. No había mucha necesidad. Pero fíjense, y acá pongo una fecha, 1966, son gente que vieron antes el problema, porque en el 66 no había tanta literatura científica y sin embargo, Medline, que es la base de datos que yo les propongo, con su motor de búsqueda, que es PubMed, arrancó en ese año. Y fíjense que le ganó al resto de las otras. Antes, el médico, el científico, era un acumulador de información. De hecho, teníamos todas estas bibliografías, esta biblioteca que tengo atrás como fondo virtual. Hoy ya creo que lo dejo por estética, la que tengo en la oficina, pero la verdad que ahora lo que somos buscadores de fuente de información. Cambió completamente el ángulo de lo que es la información y el poder. Las bases de datos de estudios primarios o de artículos son la principal fuente de información y nos permite acceder a artículos originales, independientemente del nivel de evidencia y la calidad metodológica de ellos. Y eso es lo que nos hace, es que tengamos que saber hacer búsquedas y leer con un poquito más de criterio toda la información, porque hay trabajos publicados buenos y trabajos publicados malos. Yo siempre digo, me acuerdo cuando estaba estudiando, tengo casi 30 años de asistencia en perinatología, y teníamos que buscar si era provechoso darle corticoides a las madres para madurar los pulmones de los fetos y poderlos sacarlo prematuro, evitando la enfermedad de membrana hialina. Hicimos un pro-con, que es poner qué artículos estaban a favor de darle corticoides y qué otros no. Y estaban cabeza a cabeza en un momento. Hasta que hoy la evidencia se sabe que hoy casi sería una iatrogenia no darle a una mujer corticoides. Entonces, vuelvo a decir, tenemos que tener mucho cuidado en cómo elegir los estudios que estamos leyendo. En esa base de datos donde se requiere mayor experticia en el momento de realizar la búsqueda. Y eso es lo que vamos a tratar de mostrar en esta presentación. A ver cómo estamos de tiempo. Bueno, tenemos media horita seguramente más. Tenemos base de datos en Internet. Hoy las tenemos disponibles en Internet. Están acá, están en todos lados. Ya no hay diferencia entre el interior, capital, de ustedes tienen todo más cerca. Están cerca de todos lados. La información está cerca de todos lados gracias al poder de Internet. Tenemos bases de datos como Medline, Lilac
OMIM, que es de base sobre genética, Cochrane Library, Clinical Trial, que es sobre una base de datos del protocolo de investigación, que cobró mucha importancia, sobre todo en COVID, que ya les voy a mostrar algo, pero hay muchas más. El motor de búsqueda PubMed busca los artículos sobre Medline. Medline es un servicio que nos da el gobierno de Estados Unidos, que es una grandísima base de datos de estudios científicos. La búsqueda bibliográfica. Medline es la más completa y compleja. Yo creo que los médicos deben saber utilizarla. Es gratuita, se utiliza internet y también se da por correo electrónico, obviamente, las alertas. Siempre se la compara con Lilacs, que es nuestra base de datos, porque lo más importante es que Lilacs, que es el formato Medline, pero en castellano, tiene sobre todo, es mucho más chica, tiene un tesauro, que después vamos a ver qué es, pero están en español la mayor cantidad de las citas. En cambio, en inglés, casi la mayoría están en Medline. Ojo, 90% está en inglés, el resto está hasta en irish, en sueco, hay que tener cuidado también con eso. Bueno, hay más de 4.000 publicaciones periódicas, se actualiza semanalmente. Yo creo que obviamente es la más actualizada de todo lo que es ciencias de la salud. Ya habíamos puesto esto. Y tenemos que tener algunas herramientas para utilizar de cómo saber usarla, y eso son estrategias de búsqueda. Vamos a ir rápidamente en esta parte, porque lo más importante de esto, que debiera ser un curso teórico-práctico, sé que les van a tomar un examen, les van a tomar el inicio de un trabajo científico, una búsqueda, pero todo esto lo van a tener que repasar. Yo se los voy a contar rápidamente lo que es una lógica booleriana, la anidación, trucamiento y uso de comillas. Lo que es la diferencia entre texto libre y la búsqueda a partir de términos mesh, es importante, pero lo vamos a tocar un poquitito más adelante. Las palabras a colocar en los campos de búsqueda deben ser escritas en inglés, preferentemente, esto cuando estamos hablando de PubMed, y el asterisco, ya lo empiezo a contar, se llama truncar la palabra, y es, por ejemplo, que me va a buscar todo lo que tenga con palabras, por ejemplo, si pongo entero y un asterisco, entero colitis, entero ragia, entero el resto de que puedes arrancar con entero. ¿Me entiendes? Entonces, eso es truncar. Seguimos. Uso de comillas. El uso de comillas es común para buscar una frase textual, como por ejemplo poner entre comillas color cancer. Entonces, ¿qué pasa? Si no le pongo comillas, me va a traer todos los artículos que tengan que ver con colon y todos los artículos que tengan que ver con cáncer. O sea, el número va a ser gigante. Cuando yo lo pongo entre comillas, solamente me va a traer cuando en el artículo figure cáncer de colon como keyword o palabra llave. Si buscamos por nombre de autor, por ejemplo, se debe escribir el apellido y después las iniciales. Y tenemos ejemplos de todo esto, así que vamos a ir rápido acá. Si especificamos, por ejemplo, buscamos una revista, podemos poner el nombre completo o la abreviatura que utiliza Medline. O un número, cada revista tiene un número que es el ISSN. Seguimos. Vamos a ver un poquitito de operadores lógicos. Vamos rápido acá. Por ejemplo, usar AND, y. El resultado de nuestra búsqueda es más específico que si lo usamos solo la palabra asma. Con esta estrategia traerá aquellas citas sobre asma que contengan la palabra tratamiento, reduciendo así el número de citas para leer. Si yo pongo asma y sin poner AND pongo tratamiento, me va a traer todos los artículos que tengan que ver con asma, pero también todos los artículos que tengan tratamiento de cualquier cosa. Tratamiento del cáncer, tratamiento del COVID. ¿Me entienden? Entonces, lo que hace el I es acortar la búsqueda. Acá me va a traer, si pongo asma, AND tratamiento, todos los artículos que tengan estas dos palabras incorporadas. Cuando yo uso OR, estamos tratando de ampliar nuestra búsqueda, escribiendo sinónimos de nuestra palabra clave o abreviatura. Como por ejemplo acá, creatin fosfoquinasa OR CPK, cualquiera de las dos formas. Pero si un artículo tenía anotado solamente CPK, pero no creatin fosfoquinasa, no me va a traer ese artículo. O sea, me hace más amplio la búsqueda. Cuando yo pongo NOT, es, por ejemplo, infarto, NOT cerebral, estoy hablando en castellano, entonces en PubMed se pone en inglés, pero lo que tiene es que si yo no pongo NOT, me va a traer todos los artículos que tengan infarto cerebral, pero
Acá, de esta forma, me va a traer, por ejemplo, todo lo que tengan infarto de músculo cardíaco. Así que si no le pongo not, me va a traer todo tipo de infarto. Bien, conceptos generales. Esto vamos a repetir un segundito en alguna otra diapositiva. Tratamiento cólico lactante. Todo me va a traer, generalmente en los artículos lo tengo de esa forma. Habíamos dicho, a ver, otro ejemplo, de truncación le pusieron. No sé si para mí es truncamiento, la verdad que es el uso del asterisco. Bacter, pongo así, me va a traer bacteria, bacteriano, bacteriológico. Operadores lógicos, otra vez. Y, cuando yo pongo y, and, me trae la unión de los temas. Cuando yo pongo or, es la búsqueda más amplia, y cuando pongo not, me excluye el tema que yo no quiero que me incorpore. Después hay un tema con respecto a la nidación. La nidación es cuando yo utilizo ¿cómo se dice? Eso es el no tener gente al lado para que a uno le apunten. Los paréntesis, gracias. No le ayudan. El uso de, por ejemplo, fiebre y ibuprofeno o paracetamol. Si yo no le pongo los paréntesis, me va a traer fiebre en relación con ibuprofeno, pero el paracetamol no va a estar unido al tema fiebre. En cambio, cuando yo lo nido, me va a traer los artículos que tengan que ver con fiebre y que tengan incorporada la palabra ibuprofeno o paracetamol. Ojalá que haya sido claro con esto, pero si yo no pongo esta anidación, que son los paréntesis, me va a unir estos dos términos, pero me va a quedar colgado y me va a traer artículo de paracetamol en cualquier cosa que no tenga que ver con dolor, por ejemplo. Bien, la anidación es, vuelvo a decir, acá otro ejemplo, para establecer correctamente las relaciones deseadas entre los términos. Por ejemplo, hipertensión y diabetes u obesidad. De no colocar los paréntesis y escribir hipertensión, diabetes o obesidad, el sistema buscará los documentos que contengan información sobre hipertensión y diabetes y luego todo lo relacionado con obesidad, pero se perderá la relación con hipertensión. Imagínense, esta búsqueda es ridícula, porque ¿para qué me interesa que me traiga solamente obesidad si yo quiero que me lo traiga relacionado a hipertensión? Ven cómo es importante tener en cuenta estas cosas. Algo importantísimo, los filtros. Los filtros, todas las bases de datos de estudios científicos tienen la posibilidad de meter filtros. Y esto me acorta la cantidad de citas. Por ejemplo, puedo decir que me traigan los últimos trabajos de los últimos 5 años, 10 años. El lenguaje, quiero que me traiga solamente los que hablen en español. Título de artículo, qué tipo, como habíamos dicho, clinical trials, revisión sistemática. Solamente que me traiga los randomizados, el sexo que quiero que ponga, qué revista específicamente, qué autor. Todo esto lo puedo ir filtrando para que me vaya haciendo más chica la lista de los artículos y las citas que me traigan. Entonces, esta es una receta de cocina. Esta es una receta de cocina que nos gusta a los que arrancamos con esto. ¿Qué hacemos si obtuvimos pocas citas bibliográficas y no queremos más, o si tuvo demasiadas citas y no le satisface y quiero reducir un poquitito porque no voy a tener el tiempo para leerla? Entonces, si tuvimos pocas citas, lo que podemos hacer es agregar sinónimos, como habíamos visto, creatinfosfoquinasa o CPK, y ponemos la palabra OR entre ambas. Usar término mesh más general, y ahora vamos a ver específicamente mesh. Mesh es fundamental. Seguramente muchos de ustedes no lo saben utilizar y me gustaría que a partir de la charla de hoy varias cosas queden, pero este sea uno de los más importantes. Es más, el inicio de las búsquedas bibliográficas en PubMed me gustaría que las inicien en mesh. Es importante, que es una parte de PubMed, ¿no? Explorando los artículos relacionados, y ahora vamos a ver dónde está eso. Eso me da también, creo que viene de esta forma. A ver, vamos a ver. Acá está. Si yo tengo pocos artículos, pero después me dice uno que dice artículos relacionados, yo apretando ahí me va a traer una lista de artículos que quizá tenga importancia con respecto a este exacto que estoy leyendo. Es importante porque haciendo ahí, tac, me va a traer un montón de otros artículos. Bien. Por ejemplo, ser más directo. Por ejemplo, yo acá puse errores de medicación y acá me dice, fíjense,
pruebe también con todos estos, entonces acá puedo poner medication errors, or, y cualquiera de todos estos términos que me genera acá, y voy a hacer más amplia la lista de citas que traiga. Bueno, ¿qué pasa si tuvo muchas citas? Y esto es lo que principalmente pasa al principio. Y son demasiado. Entonces lo que podemos hacer es lo que les dije unas diapositivas antes, que es limitar con los filtros. Los filtros son fáciles de utilizar, están siempre generalmente en la izquierda de los navegadores, o utilizar los operadores lógicos o boolerianos como AND y NOT. También podrá limitar su búsqueda de artículos con abstract únicamente. Creo que acá hay un ejemplo como esto. Siempre va a figurar esto, donde yo acá hago clic acá, me va a traer en vez de los 101 artículos que me figura acá, los 36 artículos que yo voy a poder bajar libremente y voy a poder leerlos en su totalidad. Bien. Siempre acordémonos de remover los filtros. Muchas veces cometemos el error de dejarlo activado y siguen teniendo restricciones a las búsquedas. Muy bien, ¿qué más tenemos? Fíjense, acá siempre nos va a decir si el abstract está disponible o no, y muchos, esto yo la verdad que a veces me da bronca que no pongan el abstract, pero además me dicen, por ejemplo, este artículo, si yo hago el esfuerzo de conseguirlo, está en sueco, no le encuentro el sueco, así que es un artículo que yo por lo menos lo tengo que descartar. Bien, vamos a ver, y estamos terminando esta parte rápidamente, ¿qué pasa si ponemos en el lugar donde yo tengo que buscar hipertensión, y acá dice automáticamente en todos los campos? ¿Qué me va a traer? Devolverá todas las referencias a artículos publicados sobre hipertensión. Un montón. Si yo le agrego nifedipina, en todos los campos, devolverá todas las referencias a artículos publicados sobre hipertensión y relacionados a nifedipina. Eso me va a cortar la búsqueda. Y si yo le pongo hipertensión o nifedipina, lo que va a traer, va a devolver todas las referencias a artículos publicados sobre hipertensión o sobre nifedipina, estén o no los dos términos relacionados con un mismo artículo. Y yo acá les preguntaría, ¿esto va a ser más amplia o más pequeña la cita? Esto lo que va a hacer es que va a aumentar la cantidad de citas bibliográficas que obtenga. Con este texto, hipertensión en todos los campos y internal medicine, lo que estoy haciendo es, donde dice journal name, va a devolver todas las referencias a artículos publicados sobre hipertensión, pero que hayan sido publicados en la revista Internal Medicine, como dice acá. Acá ya vamos complicando la búsqueda y dice, como ven que no es fácil, una vez que yo voy logrando hacer la búsqueda, van a ver que va a haber una parte muy importante donde digo, a ver, hice un esfuerzo terrible para hacer esta búsqueda, vamos a guardarla, así que vamos, es un punto angular de esta charla. Acá cuando yo pongo todo esto, digo, devolverá todas las referencias a artículos publicados sobre hipertensión en la revista Internal Medicine o en internista, amplía a otra revista. Y además, fíjense, acuérdense que la está anidando. Está haciendo que estos dos térmicos tengan relación con esta hipertensión. Si no, me los va a traer por separado. Y esta es la más complicada, vamos a decir. Esto para que vean que la forma de sintaxis puede variar en complejidad. Y esto sería que devolvería todos los artículos publicados en las revistas cuyo nombre empiece por gastro, fíjense que está truncada, que traten sobre ranitidina, y hayan estado publicados en los números entre 100 y 50 de la revista. ¿Está? Bien, vamos a ir para el lado de Mesh, que es para ampliar. Bueno, Mesh es otra base de datos que está insertada dentro de una base de datos como en Medline, y tiene términos biomédicos, y es para uniformar o dar consistencia al indexar las citas. Sería como lo que tenían los libros impresos, al final del libro, que figuraba una lista de palabras, bueno, donde por ejemplo iban a buscar todos los lugares donde estaba nifedipina. Entonces diga página tal, página tal, página tal. Acá en vez de decir página tal, página tal, página tal, me va a decir artículo tal y artículo tal. Bueno, Mesh, por ejemplo, alguien que investigó sobre la patología
causada por Bordetella pertussis puede haberse referido a dicha enfermedad como tos convulsa, mientras que otro puede haberle hecho con el nombre de coqueluche o tosferina. Si yo solamente pongo Bordetella pertussis y el artículo, uno interesante, lo había mencionado como coqueluche, no me lo va a traer. Entonces, los términos MESH pueden ser más pequeños o más grandes. Bien, ejemplo. Este es un artículo que publicamos en el 2018, si mal no me acuerdo, en American Journal of Perinatology, y las keywords, o sea, las palabras por las cuales iban a indexar a este artículo este artículo va a ser traído como cita cuando alguien me pida resucitación neonatal, compresiones cardíacas, fatiga y en recién nacidos. Entonces, ven cómo estas palabras llave o estas palabras importantes del artículo ayudan para ir guardando el artículo en diferentes zonas que van a estar recuperados cuando uno haga la búsqueda buscando exclusivamente esas palabras. Por ejemplo, MESH. Fíjense que acá está abierta directamente, usted directamente de cualquier buscador van a poner PubMed MESH y le traen y habilita esta pantalla. Yo puse acá, por ejemplo, High Blood Pressure y la realidad es que los artículos los guarda no con esta palabra llave, sino con hipertensión. Entonces si yo pongo acá un botón, Add to Search Builder, lo que va a hacer es sumarme hipertensión a la búsqueda y eso lo va a poner como término MESH. Y después, si quiero, voy a buscarlo en PubMed, como está ahí. Ven, fíjense a la sintaxis, puso hipertensión como término MESH y acá le puse aged, que es también un término MESH. Pero fíjense, yo no había terminado la búsqueda y había puesto acá elderly, que para mí era anciano, pero fíjense que PubMed lo que hace, que en realidad le llama aged. Entonces, yo cliqueo acá y aprieto este botón que es Add y le agrega este término. Entonces, fíjense cómo el mismo Mesh me va sumando los términos y ahora me va a traer, una vez que toco en Search PubMed, me va a traer todos los artículos que tengan que ver con hipertensión en gente anciana. Y acá, de hecho, me lo está mencionando. ¿A qué le considera PubMed Aged? A personas de 65 años a 79 años de edad. Eso es lo que considera. Esta es pero acá fíjense, hay un detalle. Fíjense que dice Diet Therapy, dice hipertensión, una barra, y dice terapia con dieta, como término MESH. Y eso significa lo que es el subencabezamiento. Cuando yo hago clic, les voy a ir un poquitito para atrás, perdón, cuando yo hago clic sobre hipertensión, me va a traer este tema, me va a traer hipertensión y yo puedo hacer clic, por ejemplo, voy a hacer clic sobre Diet Therapy y me lo va a agregar y me va a poner esa sintaxis, que me traiga los artículos que tengan que ver con hipertensión, pero exclusivamente los que digan de hipertensión que están relacionados a la dieta, a la terapia con dieta. Ojalá haya sido claro en este aspecto. Si el número de citas es muy grande, se puede ser más específico con el subencabezamiento del término MESH. Bien, entonces, por ejemplo, hubo una duda en un pase de sala con respecto a cuáles sean las mejores drogas para el cierre del ductus arterioso de un prematuro. Entonces, fuimos al término MESH y el subencabezamiento. Y lo que hemos puesto acá, por ejemplo, es, a ver, es ductus arterioso y hay una barra inclinada y dice drug therapy. Entonces yo busqué dentro del término MESH que me traiga solamente lo que tiene relación entre ductus y la terapia con drogas. Y hay solamente 10 artículos y a mí me encantó porque 10 artículos los puedo, por lo menos los artículos los puedo leer rápido. Y son muy específicos para el tema que estoy buscando. Así que vuelvo a repetirles, términos MESH y subencabezamientos. Es algo importante que ustedes tienen que ir a practicarlo. La parte teórica es muy importante, yo se la estoy mostrando todo, pero es importantísimo que ustedes vayan a buscar la práctica de todo esto. El correlato en Lilacs del tesauro, que es MESH, es el
S, que es descriptores de en ciencias de la salud, y lo bueno de esto, que pueden poner directamente en castellano la palabra, y haciendo clic lo que voy a tener es cómo se dice en inglés, y este es un término mesh que pueden directamente ir a ponerlo a PubMed, cómo se dice en español correctamente, porque capaz que no es de esa forma como lo está adecuando el ILACS, y también en portugués. Y lo mismo, que corresponde a qué es edad gestacional para esta biblioteca. Bien, búsqueda de un artículo en particular. Me dan toda esta cita, pero siempre este es un número específico y único que tiene este artículo, que tiene números y tiene palabras. Entonces yo voy en PubMed, pongo exactamente, copio y pego ese DOI, y lo que voy a traer automáticamente me va a traer este artículo. Y siempre puedo ir a acceder al artículo original o al abstract, que acá no lo corté y lo pegué, pero este tenía abstract. Bien, por ejemplo, a ver, yo tuve en el 2013 que presentar a este médico en el Congreso Argentino de Pediatría, y yo tenía que saber, es importante, en qué es experto este médico que viene. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fui y puse en PubMed González de Dios, J, acuérdense que el apellido y el nombre de pila, la primera letra, y entre paréntesis puse como filtro que sea autor. Y ahí me trajo 149 resultados, fíjense que en todos está como autor y coautor, y de paso además me dice cómo estuvo su vinculación en el año. Empezó a publicar en el 89, en el 2020 sigue publicando, pero la verdad es que si esto, por ejemplo, está así, esta barra estaría así, dijimos, bueno, este médico era muy activo publicando hace unos años y ahora está decayendo en su cantidad de publicaciones. Pero es importante entonces, un autor, testearlo a ver cuántas publicaciones tiene este médico. Importantísimo, mi propia, es un servicio que me entrega PubMed para poder grabar mis búsquedas. Y es muy importante que todos ustedes, cuando terminen esta charla, y les doy esta semana para que lo hagan, tengan un usuario, es gratis, en PubMed, para que puedan empezar a guardar sus búsquedas cuando están de acuerdo y decir, qué bien búsqueda, un tema que me guste, que lo grabo, me trae citas, y ustedes graban esa búsqueda y les dice cada cuánto tiempo quiero que me envíen las novedades. Todos los trabajos nuevos que se vayan publicando en ese tema, me los va a mandar gratis a mi correo electrónico. Yo les digo la verdad, me dedico a esto, entonces hay temas que yo quiero que me lo digan al día de hoy. Se publica hoy, me lo diga hoy. Otras a la semana y otras al mes. Entonces, el primer día del mes me manda toda una lista de estudios y trabajos publicados del tema que yo quise que me dé la alerta. Entonces, guarda las búsquedas y me da lo que llama alertas por email. Esta es la manera de estar actualizado. Esta es la manera de decir, a mí me interesó siempre este tema, investigo sobre este tema y estoy actualizado al día de hoy. Entonces, consiste en un sistema que periódicamente y por medio del correo electrónico nos envía la cita de los artículos que se van publicando sobre el tema en nuestro interés. Al final, si tienen un minuto, si nos queda tiempo, les voy a mostrar rápidamente cuál es el propio personal, pero es como todas tienen que poner el usuario, una clave y gratis tienen ya una cuenta en PubMed. Bien, lectura crítica de la literatura científica. Bien, ¿cómo leemos los trabajos científicos? Generalmente arrancamos por el título, el resumen, el trabajo completo y el análisis profundo. Fíjense, les voy a dar un detalle, ¿no? Este es un artículo publicado en Archivos Argentinos de Pediatría. Era la comunicación de un caso de error médico por una falla en el cálculo de dosis. Y son todos amigos, así que por eso los puedo poner. Y esto generó una carta editor que hice en su momento, que obviamente muy amablemente la publicaron, pero fíjense, dice que hubo un error en administrar, se le administró mucho más dosis de lo que se merecía ese prematuro. Y en realidad dice que lo que hay que dar era 0,1 mililitros. Ustedes quiero que entiendan algo.
0,1 mililitros, entregado a un paciente que creo que pesaba 600 gramos, es imposible pasar 0,1 mililitro por sonda. Lo que no había tenido en cuenta estos autores es que el paracetamol, que es justo la droga que está utilizando en este momento, la única que consideraron es la gota, que es una concentración muy, muy baja, es al 10%, y lo que pasa en este sentido es que hay otras diluciones, que es el jarabe, que en realidad si se lo dábamos a este chico, teníamos que darle 1 mililitro. Y 1 mililitro es lo que había que darle. Entonces, la mirada crítica del artículo me llevó a decir, a ver, están publicando un error de medicación, pero lo están publicando con un error. Entonces, es por eso que en su momento, obviamente con una carta al editor, fue este agregado. Por favor, tengan en cuenta que el paracetamol no viene en una sola concentración, sino que viene en una concentración más diluida. Y eso es mirar y leer el trabajo de una manera crítica. Por eso, lo importante, ¿cuándo nos ponemos que? Cuando leemos el trabajo completo, y como siempre digo, el motor de búsqueda es la voluntad, la necesidad de saber realmente del tema. Si no, lo voy a leer como algo más, como una receta de cocina. Bien, base de datos de protocolo de investigación en marcha, clinicaltrials.gov. Si yo quiero saber, che, ¿se está estudiando el ibuprofeno inhalado? Bueno, si es serio, está publicado en esta base de datos. Entonces, lo puedo entrar como siempre, entrando a clinicaltrials.gov, poner diferentes. Por ejemplo, si yo tengo ya el número de protocolo de trabajo, lo pongo directamente acá y me va a traer el trabajo. Este es un trabajo que hicimos con unos médicos que están en el auditorio, de nitazoxanida en SARS-CoV-2, y lo que uno puede entrar es saber cómo se hizo este protocolo, cuál es la metodología, en dónde se está haciendo, cuándo va a terminar, un montón de datos relacionados. Pero esto es importante. Entonces tenemos una base de datos de trabajos publicados y una base de datos de trabajos, protocolos que se están llevando a cabo. Bien, LILACS. LILACS es, vuelvo a decir, es el buscador de trabajos científicos de trabajos en castellano. Esta es la cita. Esta presentación, cuando se la pase a Gisela, todos estos, donde hay links, ustedes van directamente a la cita de lo que les estoy contando. Por ejemplo, acá, bueno, fíjense, puse Enríquez Diego y en PubMed yo tengo 12 citas de revistas que se llaman indexadas. Son revistas que guardan los artículos en la base de datos Medline. Pero hay otras bases de datos, hay otras revistas que no lo hacen, como era la revista de la Maternidad Sardá, la revista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y diferentes revistas en la cual una colombiana, una chilena, que la guarda en esta base de datos. Por eso, de hecho, figuran 24 citas que tengo. ¿Por qué? Porque también incorpora revistas que no están en Medline. Esta, Google Scholar, no le faltemos respeto a Google. Esto, la piensan en todos. Entonces está Google Scholar, que lo que tiene son trabajos científicos. Y fíjense, también tiene el sistema de alertas. Yo tengo, obviamente, un usuario de Google, entonces hago una búsqueda en Google Scholar y le pongo que me envíe al correo cada tanto tiempo los artículos nuevos que tengan que ver, por ejemplo, en este caso con paracetamol, igual que PubMed. Y la diferencia es que cuando yo tengo mi cuenta, me dice ya qué artículos, y algo importante, que mete acá, creo que tengo como 137 citas. ¿Por qué? Porque además de las revistas, lo que tiene Google Scholar es todo lo que tenga de publicaciones en la web. Yo tengo muchas publicaciones en Intramed, en blogs de diferentes entidades científicas, en blogs que tenga que ver con simulación, y Google trae todo. Entonces, fíjense que es todavía más amplio, así que no tengo que faltarle a hacer búsquedas en Google Scholar. Fíjense, de hecho, en el 2000 tengo ya 10 citas, 10 publicaciones, cosa que no figuran ni en LILACS ni en PubMed. Y ya figura un índice H que ustedes van a empezar a escuchar. El índice H es la importancia académica que tenga la revista, la persona, la institución, índice H, que ahora vamos a ver qué es.
Base de datos de revisión sistemática. La revisión sistemática puede corresponder generalmente a un mejor nivel de evidencia. Así que todas las búsquedas que haga en las bases de datos de revisión sistemática, la cita va a ser de trabajos bien serios. Cochrane es la más seria de todas, y acá tiene revisiones sistemáticas con full text. Estamos más o menos en tiempo, Gisela, vamos a ver ahora cuando lleguemos. Bueno, para ir terminando esta parte, también tienen que conocer lo que son las bases de datos de interacciones medicamentosas. Hay un montón, estas son las que uso yo, pero la última que estoy usando mucho es la de Medscape, que yo puedo poner, está en inglés, eso voy a tener que ver cómo se dice la droga en inglés, generalmente son muy parecidas, pero no tenemos tanto problema en pediatría, pero sí en adultos, sobre todo mayores, que son los polimedicados. Entonces, esto es lo que me va a decir si hay interacción entre las drogas. ¿Por qué? Porque necesito acceder a base de datos para eso. Bien, reconocimiento de las fuentes. Y esto vuelvo a decir, el Impact Factor o H-Index. Bueno, esto lo hice hoy, de hecho. Por eso, cuando yo tengo cerca de 20, un poquito más de 20, la revista es buena. Si tengo más de 40, es muy buena. Y si tengo más de 60, dice realmente excepcional. Entonces, fíjense, las top 10 de las revistas científicas. Yo leo algo en el New England, por ejemplo, que amo, y la verdad que son trabajos serios. Si bien pueden tener errores, pero fíjense, The Lancet, JAMA, todas son revistas que yo sigo habitualmente. Ahora, esta cita que está acá es excelente, gente. Vale oro esa cita. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un navegador donde le ponen la revista o el autor y les va a tirar diferente. Por ejemplo, yo lo que hice es buscar revistas de pediatría de Latinoamérica y me trajo, por ejemplo, lo que es el factor índice, que es, por ejemplo, Archivos Argentinos de Pediatría tiene 18, está ahí cerca de ser buena para lo que es lo internacional. Pero fíjense que una de Brasil es 48, es bastante buena. Entonces, si yo logro meter un artículo científico en esta revista brasilera, voy a estar mejor catalogado que ponerla en una de menos prestigio académico. Pero fíjense qué lejos que estamos, ¿no? Fíjense, New England tiene casi 1000 de H-Index. Es terrible, ¿eh? Estamos lejos. Bien, Gisela, a ver, te voy a dar la palabra a vos, porque este es un agregado que habíamos hecho en un momento. Estamos cerca de las 8:10. Me extendí bastante, me encanta hablar, como te diste cuenta. No hay problema, Doc. No veo caras. Creo que ha sido dinámico, así que no sé si están aburridos. La idea era que también tocáramos algo de lo que eran los tipos de estudios epidemiológicos, pero si por ahí queremos darle tiempo para preguntas, podemos hacer consultas y podemos reprogramar esto de estudios epidemiológicos en otro momento, pero bueno, lo dejo abierto a lo que comenten en el chat, y usted tampoco tiene problema de hacerlo en otro encuentro, lo podemos también. No tendría problema, esto dura 10, 15 minutos más, me gustaría terminar con algunas diapositivas, pero hablo rápido, no veo caras, porque a veces cuando uno ve caras de incógnita, digo, uy, acá me pasé mucho, esto de no se entendió, a veces me gusta hacer preguntas porque la verdad que ese feedback es importante, se hace demasiado teórico, es un tema que hay que practicar mucho. Hay 37 participantes. Sí, están enganchadísimos, por lo que ponen en el chat, por lo menos. Bueno, podemos seguir, yo no tengo problema. Seguimos, un ratito puedo seguir. La verdad que agradable, la verdad que no me están mirando feo, de hecho no los estoy viendo por eso. Pero bueno, tipos de estudios epidemiológicos. Hay dos artículos que son muy interesantes para revisar, que hacen clic y van directo. Están recontra bien explicados y son Evidencias en Pediatría y Finisterra, que es una universidad chilena. Ahí de hecho está la cita. Rápidamente, los tipos de estudio epidemiológico. Me gustan dos clasificaciones. La primera, lo que son experimentales y los no experimentales o observacionales. Experimentales es cuando yo manipulo a un grupo de personas. Cuando le voy a dar, por ejemplo, una droga y estoy interviniendo en ese grupo. En cambio, los no experimentales, voy a mirar la observación de algo en forma retrospectiva o prospectiva. Experimentales
los llamados ensayos clínicos, y los pueden ser randomizados, controlados, después vamos a ver, y los no experimentales son los estudios de prevalencia, los estudios de casos controles y los estudios de cortes, o se llama también de seguimiento. Bien, otra forma de clasificarlos, y este me gusta más, los que son descriptivos o analíticos. Descriptivos me leen una realidad, y ahora vamos a ver cuáles son. Y los analíticos, los que yo le voy a dar alguna forma de análisis de la información que me están dando, que son observacionales o de intervención. Por ejemplo, descriptivos en individuos son, por ejemplo, estos que son a propósito de un caso. Por eso yo digo, este es una de las excelentes formas de iniciar con la investigación y con las publicaciones. A propósito de un caso que tuvimos en la sala y que fue excepcional, tuvo una evolución rara de una patología habitual. Hago lo que hice, que es presentar mi paciente y una revisión de la literatura. Al igual que la serie de casos. Esto sirve para los seguimientos epidemiológicos y sobre todo lo de farmacovigilancia. Por ejemplo, una reacción adversa que vio un fármaco que no estaba presentado antes, y es bueno porque es importantísimo para una fase de investigación que vamos a ver en unas diapositivas un poquitito más adelante. Vamos a ver, estamos con ejemplos de cada uno de ellos. Los de prevalencia o transversales, por ejemplo, me va a decir, estudiando una población, ¿qué porcentaje de hipertensos tengo en esa población? Por ejemplo, en una población de entre 50 y 80 años, el 55% son hipertensos. Sirve mucho a nivel sanitario. Ahora, analíticos, por ejemplo, los estudios caso-control, que vamos a ver un ejemplo, por eso lo dejo acá, pero rápidamente vamos a ver un ejemplo, son los que muchas veces evalúo con lo que se llama tabla de 2x2 o estudios caso-control. Ahora vamos a ver un ratito. 2 segundos con los estudios de corte o de seguimiento. Generalmente son prospectivos, y es que al inicio de la observación todos están libres de enfermedad que estoy estudiando y son seguidos durante un periodo de tiempo para observar la frecuencia de aparición del fenómeno que interesa. Y lo que va a haber es un riesgo relativo. Conclusión, estos son estudios de prevalencia y estos son de incidencia, porque la incidencia es la aparición de nuevos casos en el tiempo. Pero vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. A propósito de un caso o serie de casos, siempre me acuerdo de un curso que hice cuando decimos, nada, ¿qué vamos a poner? A propósito de un caso es una publicación débil. ¿Qué va a ser una presentación débil? Fíjense esta tremenda histórica publicación publicada por el CDC de Pneumocystis carini en 5 varones homosexuales de Los Ángeles. Eran los primeros casos de HIV. Entonces, fíjense si ha hecho un impacto este trabajo. Así que no desperdiciemos la idea diciendo que el único trabajo es el randomizado, controlado, sino que muchas veces sirven todos los trabajos que podamos hacer. Fíjense, esto es en estudios caso-control, es lo que se llama la tabla de doble entrada, que son casos y controles expuestos, pero lo vamos a ver con un ejemplo. Fíjense, en una población tenemos hipertensos y no hipertensos. Y quiero ver qué asociación tiene con la hipovitaminosis D. Entonces yo tengo un caso expuesto a la hipovitaminosis, tengo 33 pacientes. Pero hipertensos que tienen una vitamina D normal, 45. Y los no hipertensos, lo mismo. Veo quiénes tienen déficit de vitamina D y quiénes tienen vitamina D normal. Poniendo en un software que haga estas cuentas, esta que está acá, lo que me va a salir es una P. Esta P, que generalmente se arregla de antemano, generalmente yo digo que va a ser estadísticamente significativo cuando esa P sea menor de 0,01 o menor a 0,05, como es este caso. ¿Y qué me está diciendo esto? Me está diciendo que para los pacientes hipertensos tiene asociación no casual y no al azar la hipovitaminosis D. Ojo, y esto es importante, importantísimo que me atiendan acá. No significa obligadamente que la hipovitaminosis D es la causa de la hipertensión. Eso recién lo voy a poder establecer cuando hago trabajos randomizados, controlados y a doble ciego, que son los mejores estudios, donde lo que va a venir es que yo agarre 100 hipertensos, para dar un ejemplo, ¿no? A 50 le doy vitamina D y a 50 lo dejo
con su hipovitaminosis. Y voy a ver a cuáles, haciendo otra vez reglas estadísticas, si yo dándole vitamina D a esos hipertensos, les mejore su hipertensión arterial. Si yo logro tener eso, yo voy a decir que la vitamina D es causal de hipertensión. Ojalá que esta parte me hayan entendido. Entonces, los casos, estudio control, caso control, me hablan de asociación estadística o no estadística, o al azar, de un grupo de personas con un problema, ¿tá? Pero no la causalidad. La causalidad lo voy a sacar cuando yo haga un experimento sobre ellos. Bien, esto para que lo lean es cuando tengo ventajas y qué limitaciones con los diferentes tipos de trabajos. Se lo dejo para que lo vean. Lo mismo que para los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tienen un montón, pero bueno, las limitaciones son de costo muy elevado generalmente. Tienen limitaciones de tipo ético porque, vacunas. A ver, les voy a dar un ejemplo. La vacuna del COVID. Ustedes saben que hay gente que fue voluntario, obviamente generalmente se hacen estos trabajos. A uno le dieron la vacuna real y a otro le dieron una inyección con un placebo. Entonces, la verdad que el tema ético, ¿no? Cuando uno está firmando diciendo, ojo que usted puede recibir la vacuna y tener efectos adversos, o recibir el placebo y no tener ningún beneficio. Es importante, el tema ético es importante en este tipo de trabajo. La verdad que es un gran tema. Pero estos estudios, que son los ensayos clínicos, tienen mucho que ver cuando yo estudio tratamientos. Y es lo que me permite demostrar los riesgos y beneficios de los trabajos. En realidad lo que voy a tratar de buscar es la efectividad, pero tan importante como la efectividad, la seguridad. Por eso es vital. Y es por eso el mejor es el ensayo clínico randomizado, aleatorizado, y siempre traigo esta diapo, gente. Esta diapositiva es cómo trataban la ictericia en los recién nacidos. ¿Dónde? ¿Cuándo? En 1877. Entonces, algo muy importante. Primero, no había mucha posibilidad de errores en dosis porque era una cucharadita y punto, pero lo que tenían de problemas cuando daban supuestas acciones terapéuticas es que sobre todo déjenme ver cuál era, perdón, el bicloruro de mercurio era tóxico. Entonces, el hecho de no contar con trabajos randomizados muchas veces sometía a los pacientes a mayor riesgo que beneficio. Y es algo que con los trabajos científicos vamos tratando de mejorar. Estamos terminando. Vamos rápido, pero vamos terminando. ¿Qué es un estudio de eficacia y seguridad sobre farmacología clínica? Son los trabajos o las fases en las cuales yo someto a una droga para estudio. Hay 4 fases, y esto vuelvo a decir, esta bibliografía es haciendo clic e ir directamente al link que me trae del ANMAT. Tienen fase 1, fase 2, fase 3 y la fase 4. Yo se los están acá, pero yo se los voy a resumir rápidamente. La fase 1 es cuando se estudia en pocos pacientes, son estudios de farmacocinética, farmacodinamia, qué distribución tiene cómo se absorbe, por dónde se distribuye la droga y sobre todo los efectos secundarios. La fase 2, también en escaso número de pacientes, todos voluntarios, se estudia sobre todo la eficacia y la seguridad a diferentes dosis, se va encontrando la dosis a la droga. La fase 3 ya se hacen en estudios con bastante mayor cantidad de número de pacientes y se estudia principalmente la eficacia y la seguridad con frecuencia de reacciones adversas. Ahí es donde me van a decir cuán frecuente o raro es una reacción adversa. Y por último, la fase 4, que se llama fase post-comercialización, que es cuando voy a tener una N gigante, mucho mayor, de pacientes que compran el medicamento y lo toman y después, si hay eventos adversos, lo comunican a la entidad sanitaria como por ejemplo ANMAT. Dentro de los laboratorios, como por ejemplo en el cual yo trabajo, que es el laboratorio Ruemers, tiene un departamento de farmacovigilancia que recibe de todo el país todos los reportes de los pacientes que han tenido efectos adversos. Eso semanalmente o regularmente enviamos los pacientes y los casos a la ANMAT y la ANMAT ve si tiene que hacer alertas
o generar nuevos estudios con respecto a las drogas. Así que constantemente se está vigilando sobre eventos adversos a drogas. Finalizando, ahora sí. Un poco por qué le pregunté lo de la anemia. Porque yo le dije que las guías de manejo clínico son fantásticas, son fantásticas. Hay un grupo de gente especialista que se juntó para decirnos cuál es el mejor camino terapéutico para tomar. Y yo les cuento que en anemia ferropénica en el 2009 decían que en los niños de 6 a 24 meses de nuestro país tiene tan alta la prevalencia de anemia, que es cerca del 35%, que se consideró importante y prudente que entre los 9 y los 12 meses a los de término y entre 6 a 9 meses en los prematuros se le realice hematocrito o hemoglobina. Y en el 2020 se publicó un trabajo, ahora, hace poco, de gente de Necochea, que dice que aunque la SAP y la Academia Americana de Pediatría proponen realizar el tamizaje de anemia y déficit de hierro antes de los 12 meses, esta acción en general no se vio reflejada. Yo festejo que casi del 10 al 50% de sus pacientes estén siendo pesquisados, pero yo digo, ¿por qué faltarle a la verdad a esta guía? A ver, si nos dicen que lo hagamos, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces, es importante que entendamos que la gente nos dijo que tenemos que hacer la pesquisa porque es tan frecuente la anemia que necesitamos pesquisarlo. Bien, último, esto es importante. Por más que tengamos muchas herramientas, es importante que más no significa mejor y quizá con pocas me alcance y necesito, aunque sea algunas, tener muy bien utilizadas y saber utilizarlas. Muchas gracias. Genial, doctor, la presentación, muy claro y muy dinámico. Un tema difícil para exponerlo, pero la verdad que ha sido muy claro. Las preguntas, si quieren, nos pueden hacer en el chat o pueden también habilitar la cámara y lo que es el audio para escucharlas directamente, que va a ser mucho más dinámico. Bien, yo me quedo disponible para todo lo que sean tímidos y las preguntas me las quieren hacer a través tuyo, a través de la SAP, a través de correo electrónico. Sé que fue algo larga, 1 hora es un nivel de tolerancia importante, pero estoy disponible para que las preguntas o lo puedan hacer cuando quieran, yo las presentaciones se las dejo. Perfecto, Doc. Sí, también teníamos la modalidad de grabarlas y subirlas también al canal de YouTube de la filial para poder, porque por ahí uno ahora ya no toma tantos apuntes con esto de la tecnología, la verdad que vuelve a ver las cosas o va parando y toma nota de lo que necesita para poder usarlo, pero sí invitarlos a todos a comenzar en el tema que les interese, las búsquedas, eso sería una parte importante, o si quieren hacer una búsqueda y mandársela al doctor o consultarla con el equipo que estamos haciendo el curso, porque lo primero para iniciar una investigación es acotar un tema y tratar de seleccionar qué es lo que queremos saber de ese tema, y la búsqueda bibliográfica nos aporta muchísimo en ese sentido. Así que invitarlos a hacer una búsqueda sería una primera tarea muy, muy importante desde la parte práctica también, para empezar a practicar esto, que es muy, muy importante que todos lo sepamos hacer. Bien, de algunos acá es el tema complejo. Es complejo cuando lo vemos en forma teórica. Lo importante es meterse. Es como la simulación médica del cual soy responsable en el Centro de Simulación CIMER, que digo, ¿cuál es la forma más importante y más fácil de aprender simulación? Haciendo, enseñando, como decía, ¿se acuerdan la primera pirámide de la presentación? Hay que hacer las cosas. Es la mejor manera. Entonces, ¿cómo aprender a hacer búsquedas bibliográficas? Empezando, errando, viendo, revisando la literatura. Esa es la forma más importante. Bueno, gracias por lo que los excelente, chats. muy claro y dinámico, muchas gracias. Bueno, ¿dónde pueden ver la charla? En el canal de YouTube de la filial, que es